también se llama así, Dios lo hace. Recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, que también se llama Dios lo hace. Y bueno, recibe una bendición ahí donde estás en tu casa, en tu trabajo, o si nos estás en tu casa a través de tu celular, pues también recibe un saludo. Y es un placer estar aquí una vez más trayendo la palabra de Dios. Y bueno, pues ya sabes que tenemos un invitado especial cada que hacemos un programa, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, al igual que está ahí contigo. Y bueno, vamos a entrar en el tema. Al final del tema pues ya estaremos mandando saludos. Y el tema de hoy se llama Principios de Prosperidad, ¿sí? Es un tema que a mí en lo particular me gusta mucho y que lo he experimentado cómo es la prosperidad cuando haces lo que Dios te dice, cuando sigues los pasos que Dios te está diciendo, que el Espíritu Santo te está mostrando que sigas, pues Dios se manifiesta de diferentes maneras. Y nuestro tema se basa en el libro del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 38. Es un versículo muy conocido y yo te lo voy a leer. Fíjate lo que dice. Dice: dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Sí? Fíjate bien, dice medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿sí? Como tú puedes ver, yo tengo aquí 4 recipientes y uno dice medida buena, no sé si lo alcanzas a ver, dice buena, dice apretada, por aquí dice remecida y dice rebosando, ¿sí? Entonces, yo tengo medida apretada, buena, remecida y rebosando. Hay 4 principios, hay unos principios que la Biblia nos menciona para nosotros tener prosperidad económica, ¿sí? Para nosotros tener ese tipo de prosperidad. Y la Biblia nos menciona la ofrenda, el diezmo y la siembra. Cuando tú das la ofrenda, el diezmo y la siembra, eso nos llevan a tener un extra en nuestra cartera, en nuestros alimentos, en la casa, qué sé yo, donde tú necesitas ese extra, Dios te lo va a dar cuando nosotros ofrendamos, diezmamos y sembramos, ¿sí? Son principios de prosperidad, ¿sí? Que aquí en Lucas 6:38 nos los pone de una manera que es medida buena, apretada, remecida, y todo eso nos da la medida rebosando, ¿sí? Ofrenda, diezmo, siembra, y todo eso nos da un extra, ¿sí? Bueno, mira, fíjate lo que dice en 2 de Corintios 9:6, ¿sí? Yo me traje todo escrito ahora en una hojita porque como íbamos a ocupar aquí todo el espacio, pues mi Biblia está muy grande. Pero todo lo saqué de la Biblia, tú lo puedes comprobar si buscas, si haces como te dije la vez pasada, la aplicación de la Biblia, la bajas en tu celular, o si tienes tu Biblia, a lo mejor tu mamá tiene Biblia, pues se la puedes pedir prestada para que compruebes que lo que yo te estoy diciendo es con base bíblica. En 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6 nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿sí? Aquí está hablando de la siembra, ¿sí? Si tú has leído un poco la Biblia o si has escuchado alguna historias bíblicas, en el libro de Génesis nos habla de 2 jóvenes que presentaron su ofrenda a Dios y una ofrenda fue más agradable que la otra. Estamos hablando de Caín y de Abel, ¿sí? Abel presentó ofrenda y Caín también, ¿sí? Le presentaron ofrenda a Dios. Pero la Biblia nos menciona que la ofrenda que presentó Abel fue de mejor agrado a los ojos de Dios que la que presentó Caín. ¿Por qué? Porque Abel dio de lo mejor que él tenía y Caín dio lo que le sobró, lo que le quedó de lo que él tenía de ofrenda, ¿sí? Entonces, yo te voy a aconsejar que cuando tú vayas a ofrendar a Dios, des tu mejor ofrenda a Dios.
¿sí? La Biblia nos dice que tenemos que dar las primicias de nuestros bienes. Las primicias, si tú tienes árboles frutales, las primicias son para Dios. En este caso, si tú estás asistiendo a una iglesia, tus primicias, tanto económicas como materiales, se puede decir así, son para Dios, son para la iglesia o la iglesia donde tú estás yendo, son para tu pastor, ¿sí? Por ejemplo, en la iglesia donde yo asisto, de repente nosotros llegamos y en el altar hay limones o hay manzanas o hay nueces, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia, los hermanos, tienen árboles frutales y cuando dan los primeros frutos, esos árboles, los primeros frutos, los presentan a Dios, ¿sí? Los llevan a la iglesia y los ponen en el altar y los presentan a Dios. Claro que son para los pastores, pero ellos están dando sus primicias a Dios, ¿sí? Entonces, es bueno dar las primicias. Por ejemplo, cuando una mujer o un matrimonio tiene un hijo, ¿sí? Y es el primero, es dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque es el primero, es la primicia del matrimonio, es el primogénito de ese matrimonio. Entonces, si tú eres primogénito, tú eres de Dios, tú estás apartado para Dios. Yo soy la primera de mi casa, entonces yo estoy apartada para Dios, ¿sí? Aquí el camarógrafo que tenemos y el productor ejecutivo es primogénito en su casa, entonces él está apartado para Dios, ¿sí? Él es de Dios, es propiedad de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que tienes que dar tus primicias a Dios, tienes que ofrecer a Dios a tus primogénitos y la primicia de tu trabajo también es de Dios, ¿sí? El diezmo de tus ganancias, de tu sueldo, el 10% es de Dios, ¿sí? Y te voy a decir, mira, aquí en Malaquías 3, versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Aquí nos está hablando del diezmo, ¿sí? Aquí nos está hablando que tenemos que traer los diezmos al alfolí. Un ejemplo, si te pagan por quincena, bueno, cada 15 días tú tienes que dar el 10% de lo que tú recibes, porque eso es de Dios, el 10% no es tuyo, ¿sí? Ahora, le estamos dando una mínima parte a Dios de lo que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque a Dios solamente le vas a dar el 10%, ¿sí? El 10% le vas a dar a Dios, pero a ti te va a quedar el 90%. ¿Sí? El 90% de tus ganancias son tuyas. Ahí ya sabes si vas a pagar agua, luz, el mandado, si tienes que pagar algo, si te vas a comprar ropa, zapatos, qué sé yo. Pero a ti y a mí nos queda el 90%. A Dios solamente le estamos dando una parte, solamente le estamos dando el 10%. Pero dice que va a haber alimento en nuestra casa. Cuando nosotros damos el diezmo, va a haber alimento en nuestra casa. Dice, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. O sea, tú al momento de que tú estás dando tu diezmo, Dios va a hacer que haya alimento en tu casa, pero también estás probando a Dios. ¿Cómo? Dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé también por vosotros al devorador. Al momento que tú le estás dando a Dios ofrenda, diezmo y siembra, tú le estás dando la autoridad a Dios de que reprenda por ti el devorador y que en tu casa siempre haya alimento y que sobreabunde para ti, ¿sí? Cuando tú das ofrenda, diezmo y siembra, viene para ti el extra y va a sobreabundar, ¿sí? Se va a derramar la bendición sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu mesa, y tu cartera siempre va a haber dinero, ¿sí? Hace tiempo a mí Dios me dio esa instrucción, ¿sí? Dios me dijo, Rocío, tienes que empezar a practicar los principios de prosperidad. Y yo decía, sí lo voy a hacer, le voy a compartir la enseñanza a la iglesia y lo voy a hacer junto con la iglesia.
¿sí? Pero la iglesia nunca estaba toda junta, nunca estaban todos los hermanos reunidos para yo compartirla. Entonces ya había pasado un tiempo y Dios me seguía recordando: Rocío, principios de prosperidad, practica los principios de prosperidad. Y yo decía: pero Dios, ¿cómo los voy a practicar si no los he compartido? Entonces un día estaba yo meditando en eso y me vino la idea, bueno, el Espíritu Santo me dio la idea de que dije: lo voy a practicar primero yo. Si Dios me está insistiendo es porque primero es para mí, la enseñanza primero es para mí, para que yo después la pueda poner en práctica y la pueda enseñar a la iglesia, ¿sí? Entonces, yo tengo mucho tiempo que no trabajo. Yo tengo ya varios años que me dediqué por completo al ministerio. El 100% de mi tiempo se lo di a Dios porque Dios me lo pidió y yo se lo di a Dios. Entonces, de repente yo tenía patrocinadores, yo salía de viaje y los patrocinadores me mandaban el dinero para yo ir a donde yo tenía que ir a predicar la palabra a los niños, ¿sí? El ministerio que Dios me dio fue con niños. Entonces yo decía: bueno, tiene que haber una manera de que yo siempre traiga dinero en mi cartera por lo que se necesita. Y Dios me decía: practica los principios de prosperidad. Te estoy hablando de que eso Dios me lo dijo hace como unos 3, 4 años más o menos atrás. Y yo decía: ¿cómo le hago si yo no tengo el dinero para hacerlo? Entonces me acuerdo que yo traía 100 pesos. Entonces yo dije: bueno, voy a practicar la prosperidad, los principios de prosperidad, ¿sí? Y yo hice estos botecitos, así como los ven aquí, yo los hice en la iglesia, ¿sí? Entonces yo les dije a los hermanos, les expliqué, les dije que primero lo iba a practicar yo esa semana, y si ellos querían unirse a mí la siguiente semana, que lo practicaran, ¿sí? Entonces yo puse los botecitos, yo dije: este es ofrenda y este es diezmo, ¿sí? La siembra tú la vas a practicar en alguien en la que tú quieras sembrar, que tú estás viendo que la persona necesita algo y tú quieres ayudarla a que obtenga lo que ella quiere, pero porque tú también quieres lo mismo que quiere esa persona, ¿sí? Y el extra iba a ser para alguien de la iglesia, ¿sí? Entonces yo dije: bueno, yo traía 100 pesos y yo dividí así los 100 pesos. Puse 20 pesos en la ofrenda, puse 20 pesos en el diezmo y puse 20 pesos en la siembra y puse 20 pesos en el extra, ¿sí? Ahí son 80 y a mí me quedaron 20 pesos. Los 20 pesos yo los guardé, ¿sí? Entonces yo lo puse así y lo empecé a practicar. La siembra se iba a sortear a la gente de la iglesia y a una persona de la iglesia se le iba a dar en la siembra. Y el extra, ¿sí?, yo se lo iba a dar a alguien más ahí en la iglesia o a alguien, o un vecino, un familiar, quien fuera, ¿sí? El extra ahí se iba a quedar, no se iba a repartir en la iglesia. Entonces lo empezamos a practicar. Y mi sorpresa fue, o sea, Dios me sorprendió en esa misma semana que yo empecé a practicar los principios de prosperidad. ¿Sí? Entonces aquí dice: dad y se os dará, en Lucas 6:38, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y mira, yo di medida buena, que es la ofrenda. Aquí está. Esa es la medida buena. Apretada, que es el diezmo. La siembra, remecida. Y van a decir: ay, Rosy, ya se te acabó el agua. Pero no. Acá tenemos más para esa medida. Medida buena, apretada y remecida. Y luego dice ahí rebosando, ¿sí? Pero mira, esto lo vamos a hacer así. Si tú solamente vas a dar la ofrenda, ok, es tu decisión y es como tú quieras, ¿sí? Pero solamente vas a recibir esto.
Yo solamente voy a dar medida buena. Esta soy yo. Yo solamente voy a dar la ofrenda. Acuérdate que dice, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si yo solamente voy a dar la ofrenda, pues eso es todo lo que yo voy a recibir. Porque yo nada más di la ofrenda, ¿sí? Con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿sí? Si yo doy solamente la ofrenda, es poco la bendición que yo voy a recibir. Dios es tan bueno, tan soberano, que ama tanto a sus hijos, que no los va a dejar que pasen necesidad, ¿sí? Pero Él se va a encargar de que con esto poquito te alcance. ¿Por qué? Porque solamente diste la ofrenda. Pero yo di la ofrenda y yo di el diezmo. Aquí está mi diezmo. Medida buena, apretada. Aquí está. ¿Te fijas dónde va ya con el diezmo? ¿Sí? Y dice que Dios va a reprender por mí al devorador y que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre y abunde sobre mi casa, ¿sí? Sobre mí. Y eso sucede cuando yo doy la ofrenda y doy el diezmo y cuando doy la siembra, cuando yo siembro en alguien. Por ejemplo, si yo quiero un carro y yo sé que mi vecino el vicepresidente de varones, él necesita un carro, yo le voy a decir, ¿sabe qué, hermano? Mire, aquí está mi siembra para usted, para que vaya juntando para su carro. ¿Por qué? Porque yo también quiero un carro. Es, por ejemplo, cuando tú siembras maíz, ¿qué vas a cosechar? Vas a cosechar maíz. Si tú siembras frijol, vas a cosechar frijol, ¿sí? Pero acuérdate lo que dice en Corintios. Dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará, ¿sí? Si yo siembro poquito, voy a recibir poquito. Si yo siembro más o menos, pues más o menos me va a llegar mi cosecha. Pero si yo siembro mucho, pues voy a segar mucho, voy a cosechar mucho, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos nuestra ofrenda y nuestro diezmo. Y cuando nosotros sembramos, ¿sí? Acuérdate que la ofrenda, el diezmo y la siembra nos van a dar un extra, ¿sí? Y aquí tengo yo mi siembra. Dice que es medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Sí? Si nosotros ofrendamos, diezmamos, sembramos, vamos a recibir un extra y va a estar rebosando. Mi alacena va a estar rebosando, mi cartera va a estar rebosando. Si yo quiero un carro, me va a llegar la bendición para el carro. Si yo quiero una cámara, me va a llegar la bendición para la cámara. Si quiero ropa, según lo que tú quieras, Dios te va a bendecir y va a estar rebosando. Las ventanas de los cielos se van a abrir y va a haber bendición hasta que sobre y abunde en mi casa, ¿sí? En mi alacena, en mi mesa, no va a faltar, ¿sí? Mira, rebosando. Por eso me traje una vasijita porque se me iba a tirar el agua, ¿sí? Entonces nosotros dimos medida buena, apretada, remecida y rebosando, ¿sí? Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, ¿sí? Recuerda, son principios de prosperidad, ¿sí? La ofrenda, el diezmo y la siembra son principios de prosperidad que nos van a dar un extra, ¿sí? Un extra. ¿De dónde te va a llegar el extra? De Dios. Dios va a usar cualquier persona para que te llegue a ti el extra. Cuando yo empecé a practicar estos principios de prosperidad, ¿sí? Decía Dios, bueno, ¿cuánto es lo que vas a diezmar? ¿Cuánto es lo que quieres recibir? ¿Sí? Si el diezmo es el 10% de lo que yo recibo por semana o por quincena o por mes, ¿sí? ¿Cuánto es lo que yo quiero recibir? ¿Sí? Yo esa vez tenía 100 pesos y los dividí. Esa semana Dios me sorprendió tanto, porque en mi cartera había dinero, pero hasta para aventar para arriba, ¿sí? Y yo seguí practicando y practicando y practicando esos principios de prosperidad. Y Dios me seguía sorprendiendo y sorprendiendo y sorprendiendo,
¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a la voz de Dios. Si Dios te está diciendo hoy, en esta noche, que estos son los principios de prosperidad, es para que tú los practiques, para que tú puedas ver que Dios es fiel, que Dios es justo, que Dios te ama, que Dios te bendice. ¿Sí? Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Sobre ti, sobre mí, sobre tu casa, sobre tu mesa, sobre mi casa y sobre mi mesa, no va a faltar. Pero hay que practicar los principios de prosperidad. Si es por quincena, si es por semana, si es por mes, practícalos. No digas, ya di la ofrenda, ya con eso. O ya di el diezmo, ya con eso. No, tienes que ofrendar, tienes que diezmar y tienes que sembrar en alguien. Si tú quieres ver en tu vida prosperidad, hay que practicar los principios de prosperidad. Y créeme que vas a ser prosperado, vas a ser bendecido y Dios te va a sorprender de una manera sobrenatural. Sí, este fue el tema de hoy, principios de prosperidad. Espero te haya gustado, espero los pongas en práctica y mando un saludo a las personas que nos están viendo, a las personas que respondieron la pregunta del tema pasado acerca de Jonás. Pues creo que respondió Gustavo, respondió el hermano Javier y respondió mi mamá, la hermana Juani de allá de Monterrey, y la respuesta es que Jonás estuvo adentro del pez 3 días y 3 noches, ¿sí? Ahora la pregunta de este tema es, ¿cuáles son los principios de prosperidad? Espero tu respuesta y la semana que entra estaremos diciendo quién respondió acertadamente. Un saludo y una bendición para todos ustedes. Fue un placer estar aquí compartiendo de esto que Dios me dio hace mucho tiempo. Espero lo pongas en práctica y verás que Dios es bueno. Una bendición para cada uno de ustedes y nos vemos la próxima. Que el Señor te bendiga.